Imagina estar en el asiento 2A de primera clase, rodeado de lujo y silencio, excepto por un solo sonido, el llanto desgarrador de un bebé que no se detiene. Cada mirada de los pasajeros pesa, cada suspiro parece un juicio silencioso. Richard, un exitoso CEO acostumbrado a controlar el mundo con solo una llamada, ahora se enfrenta a su mayor reto, calmar a su hija de 6 meses en medio del Atlántico, con todos los ojos puestos en él. Pero entonces, entre los murmullos y la incomodidad, surge lo inesperado. Un joven desconocido de la sección económica con ropa modesta y ojos llenos de vida se ofrece a ayudar. Lo que nadie sabe es que ese simple gesto será el comienzo de una historia que cambiará destinos, revelando cómo la compasión, el ingenio y el coraje pueden surgir en los lugares más insospechados. ¿Hasta dónde puede llegar un acto de bondad en un mundo dividido por clases, prejuicios y apariencias? La respuesta empieza aquí, en un avión donde el verdadero valor se mide en humanidad. ¿Te atreves a descubrir cómo una sola decisión puede transformar vidas para siempre? Suscríbete, comparte este viaje y acompáñanos en una historia donde cada pequeño gesto puede desencadenar grandes milagros. No te pierdas el próximo capítulo. Tu apoyo es la fuerza que mantiene vivas estas historias. En el corazón de la noche, cuando la mayoría de los pasajeros se entregaban al letargo, el vuelo 747 surcaba el Atlántico bajo un cielo cubierto de estrellas. El ambiente en primera clase era denso y tenso. El aire olía a café recién hecho y a perfume caro, pero también a la impaciencia de quienes ya habían agotado su tolerancia. Richard, vestido con un traje impecable que ahora se arrugaba bajo la presión del cansancio, sostenía en brazos a su hija Emma. La pequeña, de apenas 6 meses, lloraba con una fuerza que parecía infinita. Sus mejillas estaban rojas, los puños cerrados. El llanto perforaba cualquier barrera de dignidad o orgullo que Richard pudiera haber construido. Intentó todo: mecerla con suavidad, ofrecerle el biberón que su esposa había preparado antes de la partida, cambiarle el pañal en el reducido baño del avión. Nada funcionó. Cada intento fallido se sentía como una grieta en la imagen que Richard tenía de sí mismo. Era el CEO de una empresa multimillonaria, un hombre acostumbrado a resolver crisis, a imponer orden en el caos. Pero ahora, rodeado de desconocidos que cuchicheaban a sus espaldas, se sentía pequeño, torpe, impotente. Las luces tenues de la cabina apenas alcanzaban a iluminar el rostro de Emma. Los pasajeros de primera clase lanzaban miradas cargadas de desaprobación. Un hombre de negocios refunfuñaba por lo bajo. Una socialité tecleaba frenéticamente en su teléfono, probablemente quejándose en redes sociales sobre el escándalo de viajar junto a un bebé. Richard sentía la presión de cada mirada como un peso físico sobre sus hombros. El tiempo parecía haberse detenido en un ciclo interminable de llanto, susurros y frustración. Una azafata con sonrisa profesional pero cansada se acercó con sugerencias inútiles. ¿Ha intentado ruido blanco, señor? ¿Quiere que le traiga una manta especial? Richard agradeció con un movimiento de cabeza, sabiendo que ninguna solución superficial calmaría el dolor de su hija. Mientras tanto, en la sección económica del avión, un joven de 16 años escuchaba el llanto como si pudiera sentir cada nota de angustia. Noah llevaba ropa sencilla, una mochila parchada y un cuaderno de matemáticas en las piernas. Observaba, analizando el problema con la mente de quien está acostumbrado a resolver ecuaciones imposibles. Su madre siempre decía que tenía manos mágicas para calmar a los bebés y que los números solo eran otra forma de buscar soluciones. Durante horas Noah luchó consigo mismo. Sabía que cruzar la frontera invisible hacia primera clase significaba enfrentar prejuicios y miradas inquisitivas. ¿Quién era él, un joven negro de Chicago Sur, para ofrecer ayuda a un hombre blanco, rico y aparentemente inalcanzable? Pero el llanto de Emma le recordaba a su hermana Maya, a las noches interminables buscando alivio entre remedios caseros y canciones de cuna. Finalmente, el deseo de ayudar fue más fuerte que el miedo al rechazo. Se puso de pie, respiró hondo y avanzó por el pasillo con paso seguro, sintiendo la tensión en el aire, mientras los pasajeros lo observaban con sorpresa y cierta desconfianza. Una azafata se interpuso, con una sonrisa diplomática que apenas disfrazaba el escepticismo. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, lista para devolverlo a su asiento. Noah, con voz baja pero firme, explicó que tal vez podía ayudar a la bebé. Richard, al borde del colapso, escuchó las palabras como una tabla de salvación. Sin pensarlo demasiado, asintió y entregó a Emma en los brazos de Noah. El silencio cayó sobre la cabina.
Noah sujetó a Emma con destreza, aplicando una suave presión en puntos específicos de su espalda, mientras tarareaba una melodía que aprendió de su abuela. El llanto cesó de golpe, como si alguien hubiera apagado el ruido con un interruptor invisible. Todos los ojos se posaron en Noah, que mantenía la calma mientras Emma lo observaba con ojos grandes y curiosos. La niña, que minutos antes parecía inconsolable, ahora se relajaba en sus brazos, hipando suavemente. El ambiente se llenó de una extraña mezcla de asombro y alivio. El hombre de negocio que antes se quejaba ahora murmuraba un elogio. La socialité guardó silencio, mirando a Noah como si acabara de presenciar un milagro. Richard, aún incrédulo, preguntó: ¿Cómo lo lograste? Noah respondió con humildad: mi hermana pequeña tenía cólicos. Aprendí mucho cuidando de ella. En ese instante, la imagen de Richard sobre el joven cambió por completo. Ya no era solo un pasajero más, sino alguien con una sabiduría y una empatía que trascendían la edad y la apariencia. La conversación que siguió fue suave, íntima, protegida por la penumbra de la cabina y el murmullo bajo de los motores. Richard, curioso, notó los parches de competiciones matemáticas en la mochila de Noah y el cuaderno lleno de fórmulas complejas. Preguntó su nombre, su historia, y Noah compartió detalles sobre su vida en Chicago Sur, sobre la competencia internacional de matemáticas para la que viajaba, sobre el esfuerzo colectivo de su comunidad para pagar ese pasaje. Richard escuchaba fascinado. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que aprendía algo nuevo no solo sobre otra persona, sino sobre sí mismo. La humildad de Noah, su determinación y el sacrificio de quienes creyeron en él le recordaban su propio pasado, las veces en que la vida le exigió más de lo que creía posible. El vuelo continuó, pero el ambiente había cambiado. Emma dormía plácida en los brazos de Noah y Richard sentía un alivio profundo, acompañado por una creciente admiración. Se atrevió a hacer una propuesta. ¿Aceptaría Noah ayudarle con Emma durante los días de reuniones en Londres a cambio de un salario digno? ¿Un cuarto propio y tiempo para prepararse para la competencia? Noah, sorprendido, dudó. La oportunidad era grande, pero su prioridad seguía siendo la competencia que podría cambiarle la vida. Finalmente aceptó bajo la condición de tener libertad para prepararse y cumplir su sueño académico. Richard, satisfecho, prometió respetar su espacio y prioridades, reconociendo en el joven una promesa de futuro y talento. Mientras el avión iniciaba el descenso hacia Londres, ambos sabían que ese encuentro casual había sembrado una semilla de cambio. El aterrizaje en Heathrow marcó el inicio de una nueva etapa. Richard, Noah y la pequeña Emma caminaron juntos por el aeropuerto, llamando la atención de todos. Un trío improbable, unido por el azar y la necesidad. El chofer esperaba con un lujoso Mercedes y mientras se dirigían al hotel, Noah observaba Londres desde la ventanilla, procesando la extrañeza y la belleza de su nueva realidad. El hotel era un mundo aparte, mármol, candelabros y un recibimiento digno de celebridades. Noah, acostumbrado a la modestia, apenas podía creer el tamaño y el lujo de la suite asignada. Richard, con la naturalidad de quien ha recorrido ese camino, le explicaba las comodidades, el horario y la logística, tratando de suavizar el salto entre mundos. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Noah se sentó frente a la ventana, contemplando las luces de Londres. Sentía gratitud, nerviosismo y una determinación silenciosa. Sabía que los próximos días pondrían a prueba no solo su inteligencia, sino también su capacidad de adaptación, su templanza y su humanidad. Y aunque el futuro era incierto, en ese momento comprendía que a veces los actos de compasión más pequeños pueden abrir las puertas a destinos inimaginables. Al amanecer, la luz de Londres se colaba entre las cortinas gruesas, bañando la suite en tonos suaves de oro y gris. Noah despertó antes de que sonara la alarma, su corazón golpeando con un ritmo de expectación y ansiedad. El lujo de la habitación le resultaba surrealista, sábanas tan suaves como la niebla, una alfombra mullida bajo los pies, el silencio solo interrumpido por el lejano rumor de la ciudad. Se permitió unos minutos para asimilarlo todo, preguntándose si esa realidad era apenas un paréntesis antes de volver a la rutina de Chicago Sur. Pero hoy no era un día cualquiera. Hoy comenzaba la competencia internacional que podía cambiarle la vida. Richard, ya despierto, organizaba su agenda con la eficiencia de un general. Vestido con una camisa blanca impecable y el móvil pegado a la oreja, parecía regresar a su elemento natural, el de las decisiones rápidas y los desafíos millonarios. Sin embargo, cuando colgó, su primera mirada fue para Noah, ofreciéndole una sonrisa sincera y un gesto de confianza. Emma, por su parte, se revolvía inquieta en su cuna portátil.
emitiendo sonidos suaves que llenaban la habitación de una ternura inesperada. El desayuno llegó en una bandeja de plata, acompañado de jugos frescos, croissants y frutas exóticas. Noah, acostumbrado a los desayunos sencillos de casa, saboreó cada bocado con gratitud, pero también con una leve incomodidad. Sentía que el lujo podía desvanecerse en cualquier momento. Richard notó su silencio y le animó a relajarse, recordándole que ahí, aunque el entorno fuera diferente, ambos compartían la presión de los retos por venir. Antes de salir hacia la competencia, Richard repasó el plan del día. Reuniones cruciales de 10 a 4, momentos en que necesitaría que Noah cuidara de Emma. Durante las siestas de la niña, Noah tendría tiempo libre para concentrarse en sus problemas matemáticos. Noah sintió agradecido por el respeto a su espacio. En el fondo sentía la responsabilidad crecerle en el pecho. No podía fallar, ni en los números ni en la confianza que depositaban en él. El trayecto hasta la sede de la competencia fue un viaje de sensaciones nuevas. El coche, deslizándose por las calles históricas, los edificios antiguos entrelazándose con rascacielos modernos, el rumor de Londres despertando en el aire frío de la mañana. Noah miraba por la ventana, grabando cada detalle en su memoria, consciente de que tal vez nunca volvería a caminar por esos escenarios. Al llegar a la Royal Institution, la solemnidad del lugar lo envolvió. El edificio, con sus columnas majestuosas y escalinatas de mármol, parecía un templo dedicado al saber. Cientos de jóvenes de todos los continentes se agrupaban en la entrada, algunos con trajes formales, otros en ropa sencilla, pero con los ojos brillando de determinación. Noah se sintió diminuto, pero al mismo tiempo parte de algo inmenso, una comunidad global de soñadores y genios en ciernes. En el vestíbulo, los organizadores entregaban credenciales y carpetas con horarios y reglamentos. Noah recibió la suya con manos temblorosas, repasando los nombres de sus rivales. Había prodigios de China, Rusia, India, Brasil. Todos traían consigo la esperanza de familias, maestros y barrios enteros. La presión era palpable, pero también la energía positiva de estar rodeado de mentes brillantes. La ceremonia de apertura fue solemne y emotiva. Una doctora en matemáticas subió al escenario, recordando a los asistentes que no solo estaban ahí para competir, sino para imaginar juntos un futuro donde el conocimiento y la colaboración derribaran fronteras. Este no es solo un concurso, dijo, es un puente entre mundos distintos. Noah sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Pensó en Chicago Sur, en su madre trabajando de noche, en su abuela cantando nanas, en todos los que habían creído en él para llegar hasta allí. La primera ronda comenzó con problemas individuales, ecuaciones complejas, rompecabezas de lógica, patrones numéricos que desafiaban incluso a los más preparados. Noah se sumergió en el papel y el bolígrafo, perdiendo la noción del tiempo. Su mente, entrenada para aislar el ruido del entorno, se volcó en cada problema con una concentración absoluta. Había practicado 1000 veces en la biblioteca del barrio, soñando con este momento. En los descansos, Noah compartía silencios y breves sonrisas con otros participantes. Algunos iban acompañados de tutores y entrenadores privados, otros viajaban solos, cargando sobre los hombros los sueños de comunidades enteras. Aunque hablaban idiomas distintos, el lenguaje de los números los unía, creando puentes invisibles entre ellos. Noah, siempre observador, notó cómo algunos resolvían los problemas en voz baja, mientras otros fruncían el ceño, luchando con la presión. Al final de la mañana, Noah salió al patio interior buscando aire fresco. El bullicio de Londres parecía lejano, amortiguado por los muros de la institución. Sacó de su mochila la foto de su familia y la sostuvo entre las manos, recordando el motivo de su esfuerzo. Cada línea, cada número era también un homenaje a ellos, un intento de devolverles con logros el sacrificio y la fe que habían depositado en él. Mientras tanto, Richard enfrentaba sus propios retos. Las reuniones no eran menos agotadoras que una ronda de matemáticas. Socios británicos exigentes, negociaciones tensas y la presión constante de expandir su imperio tecnológico. Sin embargo, en los breves recesos, se sorprendía pensando en Noah y Emma. Revisaba su móvil esperando no encontrar mensajes de emergencia y cada vez que veía la imagen de su hija dormida, sentía una paz que el dinero no podía comprar. La tarde transcurrió con nuevas rondas, problemas más difíciles, competencia feroz, nervios a flor de piel. Noah, sin embargo, encontraba calma en los momentos más intensos. Recordaba los consejos de su abuela, respiraba hondo y se enfocaba en lo esencial. Cuando terminó la última prueba del día, sintió el cuerpo agotado, pero el alma en paz. Había dado lo mejor de sí.
De regreso al hotel, el cansancio se mezclaba con la satisfacción. Richard lo recibió con una sonrisa, preguntando por los detalles de la competencia. Noah relató los momentos clave, los problemas más duros, las dudas que superó. Richard, con atención genuina, compartió también las dificultades de sus reuniones, creando un espacio de camaradería inesperada. Emma, ajena a todo, balbuceaba desde su silla, llenando la suite de una alegría discreta y cálida. La noche cayó sobre Londres, envolviendo la ciudad en un silencio elegante y antiguo. Noah, ya en pijama, repasó mentalmente los problemas del día, buscando errores, anticipando los retos del día siguiente. Antes de dormir, se acercó a la cuna de Emma y la observó dormir, preguntándose qué sueños tendría una niña tan pequeña en una ciudad tan grande. En ese instante, Noah comprendió que los verdaderos desafíos no eran solo los matemáticos, sino los humanos. Encontrar equilibrio, honrar los orígenes, abrirse al cambio sin perder la esencia. Londres era ahora un escenario de posibilidades, pero también una prueba de carácter y resistencia. La última imagen antes de cerrar los ojos fue la de las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos, como si cada una fuera una promesa pendiente. Noah se durmió con una mezcla de esperanza, temor y gratitud, sabiendo que el destino se construye paso a paso, número a número, gesto a gesto. El segundo día de la competencia amaneció con un cielo nublado y un aire denso, casi eléctrico, como si la ciudad misma presintiera que algo importante estaba por ocurrir. Noah se despertó temprano, repasando fórmulas y estrategias en su mente mientras se vestía. En el espejo, su reflejo le devolvía la mirada. Un chico común, sí, pero con los ojos decididos y la frente surcada por sueños demasiado grandes para caber en una sola ciudad. Bajó a desayunar en silencio, acompañado por la vibración sorda de los nervios y la promesa de un nuevo desafío. Richard, aunque se mantenía sereno por fuera, sentía un tipo diferente de tensión. El éxito de sus reuniones en Londres dependía de detalles tan finos como el pulso de un cirujano, contratos, propuestas, silencios estratégicos y la capacidad de leer gestos ajenos. Sin embargo, en el fondo, algo había cambiado en él desde que conoció a Noah. Había aprendido a admirar no solo la inteligencia del joven, sino también su humildad, su temple y el amor incondicional que mostraba hacia su familia y hacia Emma. Cada vez que pensaba en la posibilidad de ayudarlo a alcanzar su potencial, sentía un orgullo paternal que no sabía que podía sentir por alguien fuera de su propia sangre. La sede de la competencia era un hervidero de emociones. Los participantes se agrupaban en equipos internacionales, listos para la ronda colaborativa. Noah se encontró junto a 3 desconocidos: Kenji, de Japón, María, de Brasil, y Franz, de Alemania. Al principio, los idiomas y los acentos creaban pequeñas barreras, pero pronto el lenguaje universal de las matemáticas los unió. El reto era claro: resolver en conjunto una serie de problemas aplicados a situaciones reales, desde el tráfico urbano hasta el diseño de algoritmos para la distribución de recursos. Noah, lejos de sentirse intimidado, vio una oportunidad para brillar en equipo. Propuso una estrategia basada en observaciones de su propio barrio en Chicago, añadiendo variables humanas y ambientales a los modelos matemáticos. Kenji, sorprendido, adaptó su enfoque teórico. María, con su mente creativa, aportó nuevas conexiones. Y Franz, detallista, refinó los cálculos finales. Entre todos, tejieron una solución original que dejó impresionados a los jueces y a los mismos organizadores. Noah descubrió que liderar era más escuchar que imponer y que el verdadero genio es, muchas veces, el que sabe sumar talentos ajenos al propio. Mientras tanto, Richard enfrentaba una reunión decisiva en el centro financiero de Londres. La sala de juntas estaba llena de ejecutivos de mirada afilada, cada uno con su agenda oculta. Richard desplegó su discurso con la destreza de un pianista, pausado, seguro, pero sin arrogancia. Pensaba en Noah antes de cada respuesta difícil, preguntándose qué haría el joven ante la presión. Esa referencia invisible le daba una extraña serenidad. Sabía que, como en las matemáticas, la vida también premia a quien sabe adaptarse y pensar fuera de lo habitual. Después de la ronda de equipos, Noah salió al patio. Empapado en una mezcla de cansancio y euforia, sentía que algo profundo había cambiado en él. Ya no era solo el representante de su barrio, sino también un puente entre culturas, ideas y perspectivas. María lo abrazó efusivamente, agradeciéndole su liderazgo. Kenji y Franz chocaron su mano, riendo. Ese instante, pequeño y sincero, quedó grabado como uno de los triunfos más puros de su vida. De regreso en el hotel, la atmósfera era diferente.
Noah, exhausto pero feliz, encontró a Richard jugando con Emma en la alfombra de la suite. La niña reía a carcajadas mientras apilaba bloques de colores, ajena a la magnitud de los logros y tensiones que se cocinaban a su alrededor. Noah se unió al juego, usando las piezas para enseñarle patrones y secuencias. Richard los observaba con una ternura que le sorprendía, notando cómo el joven traducía conceptos complejos en juegos simples y accesibles para una mente en formación. La noche avanzó con una cena tranquila y conversaciones profundas. Richard compartió historias de su juventud, de cómo había tenido que pelear por cada oportunidad de los mentores, que le habían abierto puertas y de los errores que lo habían hecho crecer. Noah escuchaba con atención, viendo en Richard no solo al hombre de negocios, sino al ser humano vulnerable que había sido y que aún conservaba cicatrices invisibles. En ese ambiente de confianza, Richard hizo una oferta inesperada. Propuso a Noah un futuro más allá de la competencia, un puesto en su empresa después de terminar sus estudios, la promesa de una beca completa y un acompañamiento constante en su desarrollo profesional. El joven, sorprendido, sintió el vértigo de las decisiones que pueden cambiarlo todo. Agradeció la oferta, pero con la madurez de quien conoce el valor de su esfuerzo, pidió tiempo para pensar. No quería apresurarse ni traicionar sus raíces por una promesa, por más tentadora que fuera. Más tarde, solo en su habitación, Noah repasó el día. Miró la ciudad desde la ventana, preguntándose si realmente era digno de tantas oportunidades. Recordó las palabras de su abuela: la grandeza nunca es cómoda, pero tampoco imposible. Decidió entonces que, pase lo que pase, no perdería su esencia. Su meta era crecer y retribuir, ayudar a quienes vienen detrás, tal como otros le estaban ayudando a él. Mientras tanto, Richard reflexionaba sobre el impacto de aquel chico en su propia vida. Se vio a sí mismo 20 años atrás, sin recursos, solo con sueños y ganas de demostrar que valía. Entendió que los verdaderos líderes no son los que acumulan poder, sino los que crean oportunidades para otros. En Noah veía la esperanza de un futuro más justo, más inclusivo, donde el talento pudiera florecer sin importar el punto de partida. El tercer día de la competencia llegó con la prueba más temida, la exposición individual. Cada participante debía presentar su solución a un problema abierto ante un panel de jueces. Noah recibió su reto: diseñar un modelo matemático para predecir la propagación de enfermedades en ciudades densamente pobladas. Un problema tan actual como desafiante. Recordó su barrio, la escasez de recursos médicos, las dificultades para contener brotes en espacios reducidos. Volcó todo su conocimiento, su empatía y su creatividad en una presentación clara, apasionada y rigurosa. Al terminar, los jueces lo felicitaron por la originalidad y aplicabilidad de su enfoque. Uno de ellos, visiblemente conmovido, le preguntó cómo había desarrollado esa sensibilidad por los problemas sociales. Noah respondió sin titubeos: mi vida me enseñó que los números solo tienen sentido si ayudan a mejorar la realidad de la gente. Esa frase quedó resonando en la sala, arrancando aplausos espontáneos entre sus compañeros. Ya en la noche, la tensión previa a la premiación se sentía en cada rincón del hotel. Richard trató de distraer a Noah con historias divertidas sobre las costumbres inglesas y anécdotas de viajes. Emma, como siempre, era el centro de gravedad, el recordatorio constante de que la vida, pese a todo, seguía siendo un juego donde el amor y la risa pesaban tanto como los logros. Antes de dormir, Noah escribió una carta a su familia, describiendo con detalle cada momento vivido, cada miedo superado y cada alegría inesperada. Terminó con una promesa: pase lo que pase al día siguiente, nunca dejaría de luchar ni de soñar en grande. La ciudad, al otro lado de la ventana, seguía encendida. Pero en el interior del hotel, un joven saboreaba el triunfo silencioso de haber dado lo mejor de sí, de haber sido fiel a sus valores y de estar, por primera vez, realmente listo para el futuro. El gran día llegó envuelto en la bruma fría de Londres. Noah despertó antes que el sol, sintiendo el peso de la expectativa sobre sus hombros. Se vistió en silencio, repasando mentalmente cada paso de la exposición, cada argumento, cada detalle técnico. Afuera, la ciudad se desperezaba lentamente, los primeros rayos de luz filtrándose entre las nubes y los tejados antiguos. La suite estaba tranquila, solo interrumpida por el suave murmullo de Emma en sueños y el ritmo sosegado de la respiración de Richard, que dormía por primera vez en días sin el ceño fruncido por la preocupación. El desayuno fue un ritual silencioso y cargado de significado. Richard sirvió café y fruta, mientras Noah apenas probó bocado, más atento a sus notas y a la carta que había escrito a su familia la noche anterior. Ambos entendían que,
De algún modo, este día marcaría un antes y un después para los dos, el final de una etapa y la promesa de nuevos comienzos. Emma, ajena a la solemnidad, tiró un vaso de jugo sobre la mesa, arrancando una risa nerviosa a los presentes y relajando por un instante el ambiente tenso. El trayecto hacia la Royal Institution fue distinto esta vez. Noah miró por la ventana, observando cómo la ciudad despertaba con su bullicio único, una mezcla de historia y modernidad. Sabía que dentro de unas horas, su vida podría cambiar para siempre. Richard, atento, le ofreció un consejo final: no te enfoques en impresionar, solo cuenta tu verdad. Eso siempre trasciende las cifras. Noah asintió, guardando esas palabras como un amuleto silencioso. El auditorio estaba repleto, los jueces sentados en primera fila y decenas de jóvenes, esperando su turno con nervios a flor de piel. Noah repasó una última vez su presentación, sintiendo cómo la presión se transformaba en energía. Cuando llegó su nombre, se puso de pie, avanzó hacia el estrado con paso firme y respiró hondo. Por un momento, el mundo se detuvo. Solo existía en él el micrófono y el sueño por el que había luchado toda su vida. Explicó su modelo matemático con claridad y pasión, hilando cifras y ejemplos reales de su barrio, poniendo rostro y emoción a cada variable. Habló de la propagación de enfermedades, de la importancia de la prevención y de cómo, incluso en las condiciones más difíciles, la comunidad y la ciencia podían salvar vidas. Los jueces lo escuchaban en silencio, algunos asintiendo, otros tomando notas. Al terminar, una oleada de alivio y orgullo recorrió el cuerpo de Noah. Supo, en ese instante, que había dejado todo en la cancha. Las preguntas de los jueces fueron exigentes pero justas. Uno de ellos, conmovido por la sensibilidad social del proyecto, le preguntó qué haría si tuviera recursos ilimitados para cambiar su realidad. Noah no dudó, crearía centros de aprendizaje gratuitos en los barrios más vulnerables. Porque la educación no puede ser un privilegio, debe ser una herramienta universal para transformar el mundo. Sus palabras arrancaron un aplauso espontáneo, primero tímido, luego ensordecedor. De regreso al hotel, Noah sentía una mezcla de cansancio y liviandad. No sabía si había ganado, pero sí estaba seguro de haber honrado a su familia, a su comunidad y a sí mismo. Richard lo recibió con un abrazo inesperado, palabras de orgullo y una invitación a una cena especial esa noche. Emma, ajena al dramatismo, balbuceaba sonidos felices, moviendo sus manitas al ritmo de una canción invisible. La ceremonia de premiación fue solemne y emotiva. Los nombres de los ganadores se anunciaban uno a uno, mientras la tensión crecía en la sala. Tercer lugar, Alemania. Segundo lugar, Corea del Sur. Y finalmente, el gran anuncio: el ganador de la competencia internacional de matemáticas representando a Estados Unidos es Noah Simon. El auditorio estalló en aplausos, los flashes de las cámaras crepitaban y por un momento Noah sintió que el tiempo se detenía de nuevo. Caminó hacia el escenario, trofeo en mano, con la certeza de que nada volvería a ser igual. En el discurso de aceptación Noah habló no solo de matemáticas, sino de gratitud. Agradeció a su familia, a su abuela y a su madre por enseñarle el valor del esfuerzo, a su comunidad por creer en él cuando nadie más lo hacía, y a Richard y Emma, mi inesperada familia londinense, por recordarle que la generosidad es un puente entre mundos. Terminó diciendo: un solo gesto de compasión puede cambiar el destino de muchos. Esa noche, en la suite del hotel, la celebración fue íntima y cálida. Brindaron con sidra, rieron, compartieron anécdotas y sueños. Richard reiteró la oferta de beca y empleo futuro, pero lo más importante fue la promesa mutua de apoyarse siempre, más allá del éxito y de los contratos. Emma se quedó dormida en brazos de Noah, mientras Richard los observaba con los ojos brillosos, consciente de que presenciaba el nacimiento de algo más grande que cualquier negocio, una amistad y una alianza para toda la vida. Al día siguiente, mientras Londres se perdía poco a poco tras las ventanillas del avión, Noah miró la ciudad con nostalgia, pero también con gratitud. Sabía que los desafíos continuarían, que el camino apenas comenzaba. Llevaba en el equipaje mucho más que un trofeo. Llevaba la confianza, las enseñanzas y las historias que tejió junto a Richard y Emma. Sabía que cada vuelo, cada encuentro inesperado, podía ser la chispa de una transformación. En medio del océano, mientras todos dormían, Noah escribió una última carta a su familia. Les habló del triunfo, sí, pero sobre todo de las personas maravillosas que había conocido, de la importancia de atreverse a ayudar y de no olvidar nunca de dónde viene uno. Prometió regresar,
construir y compartir todo lo aprendido, porque los sueños verdaderos siempre buscan multiplicarse. Richard, por su parte, meditaba en silencio. Se preguntaba cómo un simple acto de humildad y apertura podía haberle enseñado tanto. Decidió, ahí mismo, multiplicar las oportunidades para otros jóvenes como Noah, usando sus recursos no solo para expandir su empresa, sino para crear un legado de equidad y futuro. Comprendió que su mayor victoria no era una cifra en la bolsa, sino la posibilidad de cambiar vidas. Emma, dormida entre ambos, era la imagen perfecta de la paz y la promesa. No importaban los títulos ni los trofeos, lo que quedaba era el lazo invisible entre tres almas que se encontraron por casualidad y decidieron acompañarse, crecer y construir juntos un camino nuevo. El avión aterrizó suavemente en América. Noah bajó con paso firme, la mirada adelante, el corazón lleno. El reencuentro con su familia fue emotivo y ruidoso, entre abrazos y lágrimas. Mostró el trofeo, repartió regalos y sobre todo compartió la esperanza renovada de que si se puede, que el talento y la bondad, cuando se encuentran, pueden mover montañas. La historia no terminó ahí. Noah, años después, cumplió su promesa. Fundó centros de aprendizaje, devolvió cada ayuda recibida y mantuvo viva la red de apoyo que inició aquel día en un avión cruzando el Atlántico. Richard siguió acompañándolo primero como mentor, luego como socio y finalmente como amigo incondicional. Emma creció rodeada de historias, matemáticas y el ejemplo constante de que el mundo es un lugar mejor cuando elegimos tender la mano. A veces, las mayores transformaciones empiezan con un llanto desesperado y la valentía de un extraño dispuesto a escuchar. Y así, en la inmensidad de la vida, los caminos que se cruzan por azar pueden ser los que cambian el mundo para siempre.